Marcos capítulo 5. Y llegaron a la orilla opuesta del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas salir de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu impuro, que vivía en los sepulcros y nadie podía tenerlo sujeto ni siquiera con cadenas, porque había estado muchas veces atado con grilletes y cadenas, y había roto las cadenas y deshecho los grilletes, y nadie podía dominarlo. Y se pasaba las noches enteras y los días por los sepulcros y por los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, y gritando con gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal, espíritu impuro de este hombre. Y le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Le contestó: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo expulsara fuera de la región. Había por allí, junto al monte, una gran piara de cerdos paciendo, y le suplicaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Salieron los espíritus impuros y entraron en los cerdos, y la piara, alrededor de 2000, se lanzó corriendo por la pendiente hacia el mar, donde se iban ahogando. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos, y acudieron a ver qué había pasado. Llegaron junto a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, al que había tenido a Legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y les entró miedo. Los que lo habían presenciado les explicaron lo que había sucedido con el que había estado poseído por el demonio y con los cerdos, y comenzaron a rogarle que se alejara de su región. En cuanto él subió a la barca, el que había estado endemoniado le suplicaba quedarse con él, pero no lo admitió, sino que le dijo: Vete a tu casa con los tuyos y anúnciales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Se fue y comenzó a proclamar en la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Y tras cruzar de nuevo Jesús en la barca hasta la orilla opuesta, se congregó una gran muchedumbre a su alrededor mientras él estaba junto al mar. Viene uno de los jefes de la sinagoga, que se llamaba Jairo. Al verlo, se postra a sus pies y le suplica con insistencia, diciendo: Mi hija está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se salve y viva. Se fue con él y le seguía la muchedumbre que le apretujaba. Y una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y se había gastado todos sus bienes sin aprovecharle de nada, sino que iba de mal en peor,
cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la muchedumbre y le tocó el manto, porque decía: con que toque su ropa me curaré. Y de repente se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de la enfermedad. Y al momento Jesús conoció en sí mismo la fuerza salida de él, y vuelto hacia la muchedumbre decía: ¿quién me ha tocado la ropa? Y le decían sus discípulos: ¿ves que la muchedumbre te apretuja y dices: ¿quién me ha tocado? Y miraba a su alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer, asustada y temblando, sabiendo lo que le había ocurrido, se acercó, se postró ante él y le dijo toda la verdad. Él entonces le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu dolencia. Todavía estaba él hablando cuando llegan desde la casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas ya al maestro? Jesús, al oír lo que hablaban, le dice al jefe de la sinagoga: no temas, tan solo ten fe. Y no permitió que nadie le siguiera, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve el alboroto y a los que lloraban y a las plañideras. Y al entrar les dice: ¿por qué alborotáis y estáis llorando? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero él, haciendo salir a todos, toma consigo al padre y a la madre de la niña y a los que le acompañaban, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dice: Talitá cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y se puso a andar, pues tenía 12 años, y quedaron llenos de asombro. Les insistió mucho en que nadie lo supiera, y dijo que le dieran a ella de comer.